Gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra, como les veníamos hablando. Segunda de Samuel, capítulo 22, desde el versículo 41 en adelante. Vamos a hablar en esta mañana a través de la palabra, en esta lectura. Y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no le oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servía. Los hijos de los extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí que el rey David estaba dando este cántico de liberación. Qué bueno es cuando Dios nos da la victoria y que nosotros podemos exaltarle, cantarle a Él por la victoria que nos ha dado, por la liberación que nos ha entregado después de quizás mucho tiempo en medio de tanta guerra, de tanto pleito, de tantas situaciones difíciles que pudo enfrentar. David hoy está cantándole al Señor este cántico de liberación, este cántico de agradecimiento por lo que Dios había hecho. Y bueno, desde el versículo 41 que corresponde en este día, David alaba al Señor porque le había dado la victoria de sus enemigos, ¿verdad? El versículo 40 dice que me ceñiste de fuerza para la pelea. Es Dios que nos da esa fuerza, es Dios que nos da esa fortaleza para poder enfrentar tantas situaciones. Mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿cómo hace esta gente? ¿Cómo hacen los evangélicos para soportar tantas cosas y en medio de tantas situaciones poder cantar, poder adorar, poder alabar, poder estar tranquilos, felices en medio de las situaciones? Es Dios que nos da la fuerza para todo esto en el nombre del Señor. Y el versículo dice que has hecho que mis enemigos me volteen las espaldas. Muchas veces el salmista pudo ver con sus ojos, pues cómo la gente que se levantaba contra él tenían que retroceder y volver atrás porque Dios le daba la espalda. Así muchas veces nosotros hemos visto cómo la mano de Dios ha estado con nosotros y gente que se levanta, personas que critican, que murmuran, tienen que devolverse porque es Dios el que está con nosotros. No es que nosotros somos mejores, sino que Dios se ha agradado y nos da la victoria, como aquí alababa al Señor David por la victoria para que destruyese a los que me aborrecen. Dice el 42, clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no lo oyó. Vemos que en la vida de David, Saúl se levantó terriblemente contra David, hermano, y después que fue desechado, buscó a Dios, Dios no le escuchó, lo buscó por el Urim, por el Tumín, buscó hasta una bruja, hermano, para que Dios le pudiese hablar y todo esto, pero no hubo. Eso lo experimentó David, y cuántas veces en nuestras vidas nosotros podemos experimentar esto también. El salmista decía aquí, David decía, clamaron y no hubo quien los salvase. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros no nos levantemos en contra de Dios. Fíjese lo que Dios le dijo a Saulo. Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, hay muchas veces que la gente se levanta y comienza a golpear a la iglesia, a criticar de la iglesia,
y trae eso consecuencias para su vida. Muchas veces vemos como personas comienzan a declinar espiritualmente, materialmente, porque están peleando contra Dios. Y dice ahí el salmista que clamaron y no hubo quien les escuchara, aún a Jehová, y no les escuchó. Y dice, como el polvo de la tierra los molí, como lodo de la calle los pisé y los destruí. El salmista pudo ver la victoria, la salvación que viene de parte de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha prometido. La Biblia dice que Él nos ha dado la victoria y en Cristo somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria en nuestras manos a través de Jesús. Somos victoriosos con el sacrificio que Jesús hizo allí en el Calvario. Nosotros tenemos autoridad y tenemos la victoria en nuestras manos. Dice, me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía, me servirá. Dios nos ha librado a cada uno de nosotros. Cuánta gente se levanta en contienda, en murmuración, en diferentes acciones, pero Dios ha sido bueno para con nosotros. Y como dice el salmista, allí David, me has guardado para que fuese cabeza de naciones. Dios nos ha puesto como cabeza y no nos ha puesto por cola. Dios nos ha dicho a nosotros que estaremos siempre encima y nunca debajo. Y esa es la gracia de Dios. No es porque nosotros somos mejores, sino que es parte del beneficio de su gracia, de estar en su presencia, de servirle a Él, ver la bendición de Dios en nuestras vidas y de cómo Dios poco a poco nos va exaltando, nos va poniendo en lugar de honra, en lugar de bendición, como dice aquí el salmista, dice que pueblo que yo no conocía me servirá. Esta es la gracia de Dios, de que siempre Dios va a poner a nuestro lado personas para que nos ayuden, para que extiendan la mano en favor nuestro. Dice, los hijos de los extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Aquí el salmista pues podía dar a entender que Dios estaba con él para guardarle, para librarle aún de los extraños, de personas que nosotros no conocemos, pero que muchas veces se levantan contra nosotros sin ninguna razón, solamente por servirle al Señor. Muchas veces nos buscamos enemigos, pero en medio de todos esos enemigos, Dios está con nosotros para librarnos. Y dice el versículo 47, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Poder alabar a Dios en nuestras vidas, poder exaltarle por su grandeza, por su proeza, por cómo nos ha librado, nos ha guardado, nos ha mantenido delante de Él. Hay que alabarle. El salmista decía, viva Jehová y bendita sea mi roca. Bendito sea Dios en medio de todas las situaciones. Cuando tengamos abundancia, bendito sea Dios. Cuando tengamos escasez, bendito sea Dios en medio de todo esto. Así como lo dijo Job, dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que nosotros podamos bendecir al Señor. Y dice ahí el versículo, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Cada vez que nosotros veamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, la mano de Dios guardándonos del peligro, de situaciones difíciles, nosotros podamos engrandecerle en nuestro diario vivir y que siempre haya una alabanza en nuestros labios para alabar a Dios por sus bondades en nuestras vidas. Alábale en todo tiempo, mi hermano, mi amigo, exalta el nombre del Señor, porque Dios ha sido bueno para contigo, para conmigo, para con su pueblo Israel también, en el nombre de Jesús. Bendiciones y paz de Dios sobre sus vidas. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, dicen los textos del 48 al 51.
El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Gloria al Señor. Venimos escuchando esta alabanza, este cántico de liberación, de la victoria que Dios le había dado al rey David. Y dice aquí: el Dios que venga a mis agravios. David reconocía que era Dios el que le hacía justicia. Cuántas veces fue ofendido el rey David, fue menospreciado por muchas personas, pero David confiaba en que Dios era el que vengaba sus agravios. Esas ofensas que él recibió, era Dios el que iba a vengarse. Y nosotros pues tenemos que aprender de esta enseñanza en el día de hoy. Cuántas cosas, ¿verdad? O cuántas veces recibimos ofensas a diario. Pero nosotros no debemos de ser vengativos, debemos de ser amables. La Biblia dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, y es una de las cosas que cada uno de nosotros debemos de trabajar en nuestro carácter, porque muchas veces queremos vengarnos por nuestras propias manos, queremos vengarnos por nuestras acciones, pero aquí vemos que David reconocía y decía: el Dios que venga mis agravios, y también dice que lo libraba de sus enemigos y aún lo exaltaba sobre los que se levantan contra él. Es Dios el que venga nuestros agravios, el que nos exalta, el que nos libra, y David lo reconocía en este cántico y decía: me libraste del varón violento. ¿Cuánta gente anda por allí que son llenos de violencia, que andan con un espíritu de venganza, quieren que corra sangre, oye hermano, pero Dios es el que nos guarda. Así que si tú estás pasando por momentos de dificultad, quizás estás atravesando un agravio, una ofensa, estás allí en momentos de tribulación, recuerda que Dios es el único que puede librarnos, nos puede exaltar y darnos la victoria. Y David aquí lo reconocía. Y él dijo: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. David reconoció que era Dios el que le había librado, le había dado la victoria, pero él tomó una acción y dijo: por tanto yo te confesaré entre las naciones. Él le iba a dar la gloria a Dios en todo lugar. Hay veces que nosotros exaltamos al Señor solamente en la iglesia, en el momento de adoración, pero cuando salimos de la iglesia nos olvidamos de exaltar y de engrandecer el nombre de nuestro Dios. Donde quiera que nos encontremos, nosotros tenemos que dar testimonio de que somos siervos del Señor y reconocer que es su misericordia la que nos sostiene. Y David decía allí: Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido. Era Dios el que exaltaba a David y su misericordia era la que lo sostenía. Y dice: a David y a su descendencia para siempre. La bendición del Señor, la misericordia de Jehová nos alcanza a cada uno de nosotros y se extiende para nuestra descendencia. Así que vale la pena servirle al Señor y esperar en su misericordia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios me le bendiga, mis hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos ahora con el capítulo 23. Dice las últimas palabras de David. Vamos a leer los primeros 3 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, dice aquí que son las palabras postreras de David. No quiere decir que fuera cuando él ya estaba en el lecho de muerte, sino ya en sus últimos tiempos, ¿no? Ya como anciano, el rey David. Y aquí da uno de los títulos, comienza dando unos títulos con los cuales se conoce a David, ¿no?
El primero dijo David, hijo de Isaí. Una de los nombres con que era él reconocido era como hijo de Isaí. Y esto hacía pensar en ese origen humilde que tenía el rey David. Sí, que era un pastor allí, un joven que para muchos quizás no era, estaba en el anonimato, podríamos decir, pero siempre fue reconocido como el hijo de Isaí. Y lo vemos así en muchos escritos allí que hemos estado en algunos capítulos, ¿verdad? Era una forma de reconocer su origen humilde. Luego dice, aquel varón que fue levantado en alto. Si alguien levantó a David, ese fue Dios. Dios levantó en alto a David. Fíjese que cuando incluso él iba a ser ungido, ni siquiera el padre ni los hermanos lo habían tomado en cuenta a David. David estaba allí con las ovejas en el rebaño y Samuel tuvo que decir que como Dios no había escogido a ninguno de sus hermanos, preguntó si había alguien más y le dijeron que sí, que David, el que estaba con las ovejas, y él dijo, no empezaremos el sacrificio hasta que él venga. Y cuando vino ese jovencito, quizás todo sucio, de hondo, hay oveja, pero menospreciado quizás por muchos porque no le tuvieron en poco, pero ese fue el que Dios había escogido y Dios lo puso en alto. Fue perseguido, no le fue fácil llegar al reino, amados hermanos, pero Dios lo levantó. Y qué lindo cuando es Dios el que levanta al hombre, cuando nosotros no somos los que nos ponemos en los lugares, cuando nosotros no somos los que buscamos el reconocimiento, sino que es Dios el que nos coloca en el lugar donde estamos. Dice, el ungido del Dios de Jacob. Cuando vemos la palabra, vemos que David no fue ungido por el hombre, aunque Samuel fue el instrumento que Dios utilizó, pero Dios fue el que lo ungió. Dios mandó a Samuel, le dijo, ve a la casa de Isaí, porque de uno de sus hijos me he provisto para que sea rey. Dios fue el que ungió a David, y allí habla del ungido de Jehová. Y podemos entender también nosotros, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, también hemos sido ungidos por el Señor. Hemos sido escogidos también por Dios. Que no solamente David fue ungido, él fue ungido como rey, pero nosotros también hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios para servirle al Señor. Y una vez que nosotros hemos recibido a Jesús, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tenemos la unción del santo, dice la palabra. Dice también el dulce cantor de Israel. Era otro título con el que reconocemos que David era un cantor, fue uno de los que escribió la mayoría de los salmos, fueron escritos por David. Y vemos que Dios le inspiraba a David en cada situación que David pasaba, tanto buena como difícil. Él expresaba allí, cantaba al Señor. Recuerde que cuando Saúl era atormentado por los demonios, por ese demonio que venía y le atormentaba, a él le hablaron de David y le dijeron de que este joven era un joven que tenía muchas virtudes y entre todas esas virtudes él tocaba el arpa. Y cuando él lo mandó a traer, dice que en el momento que era Saúl atormentado, David comenzaba a tocar el arpa y el demonio dejaba en paz a Saúl. Entonces, David se identificó por ser un adorador, un cantor, compuso salmos, incluso también inventó instrumentos de música, lo dice por allí en alguna parte, no recuerdo si es un salmo. Entonces, imagínense qué lindo, amados hermanos. Y ese título del dulce cantor de Israel, que fue atribuido a David, nosotros también podemos ser esos cantores, esos adoradores. No importa que no tengamos la voz más bonita, no importa que quizás usted no sepa tocar un instrumento, pero la adoración no consiste en ser músicos perfectos ni cantantes perfectos, sino en aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que rinde su corazón al Señor y que expresa su amor, su admiración de todo su corazón. Ese es un adorador, aquel que se humilla delante de Dios y reconoce que Dios es todo en su vida y que vivimos para Él, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos ser esos cantores, aunque usted no tenga la mejor voz, cante, alabe, glorifique al Señor todos los días de su vida. Quizás
usted no tenga una voz para cantar allí adelante en un púlpito, pero para alabar y glorificar al Señor no solamente tenemos que hacerlo delante de un púlpito, allí en su lugar de trabajo, en su casa, donde quiera que esté, podemos glorificar y alabar el nombre del Señor. Luego en el versículo 2 dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Él está declarando que muchas de las palabras que salieron por su boca fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Sabemos que en el tiempo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no permanecía en el hombre o en la mujer como hoy día, gracias a la misericordia del Señor, pero sí venía en ocasiones y en ciertas personas, y David fue uno de esos privilegiados que fue lleno del Espíritu Santo, fue aquel privilegiado que el Espíritu Santo le inspiraba esos cánticos, le inspiraba palabras, y entre esas palabras el Señor le dijo a él, dice, me habló la roca de Israel. Él está reconociendo que hubo una palabra que vino de parte de Dios, y esa palabra fue, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Cuando David propuso en su corazón hacer casa para Dios, recuerde que Dios no le permitió, y le dijo a David que no podía porque él tenía sus manos muy manchadas de sangre, pero que un hijo suyo sí lo haría. Y el Señor en esa ocasión le hizo una promesa a David acerca de su casa, y también le habló de esta palabra, ¿no? Que habría un justo que gobernaría en su casa. Entendemos que no los hijos de David no fueron exactamente justos, e incluso muchos hicieron lo malo, ¿verdad? Pero también entendemos que esta fue una palabra profética que se refería al Señor Jesucristo, que es el justo de los justos, le digo yo, ¿verdad? El justo, y dice que Él gobierna entre los hombres, que gobiernan el temor de Dios. Sabemos que hay gobernantes, han existido gobernantes a lo largo de la historia que han gobernado en el temor de Dios, y que cuando un hombre o una mujer gobierna en el temor de Dios, hay bendición en el país, en la nación. Pero también entendemos que esta palabra se refiere proféticamente al reinado del Mesías, que es el rey perfecto, ¿no? El rey que no peca, el rey que anda siempre en el temor de Dios. A ver, porque por mucho que tengamos hombres y mujeres en esta tierra que gobiernen y tengan temor de Dios, cometerán muchos errores, pero Jesucristo es el justo. Amén. Jesucristo es verdaderamente justo. Entonces, Dios le habló a David proféticamente de su casa. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino del linaje de David. Y vemos cómo se cumple la palabra tal como Dios la escribió hace mucho tiempo. Así que nosotros, amados hermanos, podemos también, en el nombre del Señor, podemos ser esos instrumentos que Dios utilice para hablar palabra al pueblo. Así como Dios le dio palabra a David, también Dios nos da palabra por medio de su Espíritu Santo para bendecir la vida de otros. Que seamos esos instrumentos, hermanos, que seamos esos adoradores, que seamos esos servidores, así como lo fue David, un varón conforme al corazón de Dios. Una de mis oraciones personales, amado hermano, es que le digo al Señor, Señor, que mi corazón pueda ser un corazón conforme al corazón de Dios. Anhelo ser esa mujer conforme al corazón de Dios. Creo que ese debe ser el anhelo de cada cristiano, ser un varón conforme al corazón de Dios, ser un adorador del Señor, ser un siervo del Señor, que Dios se agrade de nosotros, así como se agradó de David, Dios puede agradarse hoy de ti y de mí. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Siguiendo, el 23 dice el 4. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar hierba y de la tierra. Hace brotar la hierba de la tierra. Amén. Bueno, vemos, refiriéndose en el versículo 3, dice así: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca. Bueno, dijo David que le había hablado la roca, ¿no? Y que dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres.
Ese justo que gobierna entre los hombres, como decía la pastora ahora, es Cristo Jesús, ¿no? Cuando Cristo Jesús venga a gobernar aquí la tierra, a estar en medio de los hombres gobernando, dice, será como la luz de la mañana. Qué bonito es levantarse uno a las 5 de la mañana y mirar y cómo va saliendo lo que se dice la aurora, qué belleza que se ve, ¿no? Entonces, será así estar en la presencia de Dios, ese que gobierne, ¿no? Que gobierna no con la violencia, sino con la paz, con el amor, con la sonrisa, ¿no? Que no hay violencia, no hay nada. Todo es amor, paz, ¿no? Todo se lleva a las cosas tan más bonitas, ¿no? Qué bonito es caminar en una ciudad sin ningún miedo, sin ningún peligro que alguien le asalte. Salir de su casa y que dejó la puerta mal cerrada, pero va tranquilo porque no hay nada, todo está en paz, en armonía, ¿no? Entonces, así va a ser cuando esté gobernando el Mesías, cuando ya esté viniendo, esté gobernando aquí, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, ¿no? Porque todo está en la paz de Dios, ¿no? Aquí lo vemos, todavía no nacía el Mesías, y ya estaba la palabra, ya estaba cómo iba a ser Él, ¿no? Mire, hace 2000 años que Él estuvo, todavía no está gobernando, y esto va a pasar cuando Él venga aquí a gobernar, ¿no? Va a ser como el sol de la mañana, ¿no? Qué bonito, qué belleza que se va a ver, se va a sentir, no va a haber nada de violencia, no va a haber nada de mentira, no hay engaño. ¿Por qué? Porque gobierna el mismo Dios, ¿no? Guiado por Dios, ¿no? Y el que está aquí en el amor de Dios, no hay tristeza, no hay dolor, ¿no? Y no hay quebranto, no hay opresión, ¿no? Si un gobernador, un presidente dice que él teme de Dios y sin embargo oprime al pobre, está mintiendo, ¿no? Porque en Dios no hay opresión, sino que hay amor, hay dulzura, hay paz, ¿no? Hay bondad, hay mansedumbre. Pero sí, hay el tira que jala, que yo quiero ser el gobernante y gobiernan a la mala con la opresión, esa persona no está con Dios, ¿no? Por eso el Dios que va a gobernar es ese que viene lleno de paz, y a ese tenemos nosotros que esperarlo, y para esperarlo a Él tenemos que cambiar nuestro modo de vivir, las cosas viejas pasaron, dejarlas ya al olvido, y mirar esa luz que viene brotando allá y tratar de alcanzar para estar en la presencia del Señor y gozar de esas maravillas que nos dice aquí. Que el Señor nos ayude. Buenos días, Dios le bendiga. Estamos de nuevo aquí en el matutino, como cada mañana. Esto se convierte en una tradición. Cada mañana religiosamente nos levantamos de mañana para buscar el rostro del Señor primero y después compartir la palabra con todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan cada día a través de la internet, a través de TV Luz, a través de Facebook y a través de tantos medios que hoy tenemos. Emisoras de radio que están retransmitiendo, canales de televisión que están retransmitiendo. Desde aquí les enviamos un saludo y le animamos. Esto se llama la oferta y la demanda. Ustedes necesitan programación. Nosotros le brindamos la programación gratuitamente. No cobramos por estos sistemas, no convertimos en esto en una red comercial, sino un mensajero de Dios. Son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, los pies de los que anuncian buenas noticias, y aquí estamos nosotros con la buena noticia. ¿Cómo termina? Ya está declinando, mis amados hermanos, la vida de David ya se está acabando, ya está acabando la historia. ¿Y cómo termina? Con un cántico en sus labios. El capítulo 22 lo dedicó David a cantarle a Dios, alabar a Dios en su cántico. Refleja, la gente de aquel tiempo
las que le servían a Dios, no le cantaban a las curvas de la muchacha bonita, no le cantaban a sus pechos ni a sus labios, sino que le cantaban al Dios de Israel, al Dios que les dio la victoria. Allí narra cómo Dios le defendió de sus enemigos, cómo Dios hizo que ellos le dieran la espalda huyendo de ellos y cayeran y se volvieran como polvo, como lodazal delante de David. La Biblia dice que el caballo se prepara para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Mira, ¿recuerdas tú que la palabra del Señor dice que hay un fin dichoso para el hombre de paz? Pues esa palabra la dijo el mismo David, porque él lo decía por experiencia. Él lo decía con argumento de peso, lo había vivido. David había vivido la experiencia de lo que es vivir para Dios. Así que vive tú para Dios, agrádale a Dios, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Por nada del mundo le dejes. Si cometes errores como los cometió David, él confesó y se acercó a Dios en vez de alejarse. Hay gente que peca, dice, ya pequé, ya para qué, ya me sigo embarrando en el lodazal, pero David no hizo eso. David se acercó más a Dios. Y cuando le perseguían sus enemigos, cuando los maldecían, cuando él dijo a Abisai, déjalo, si Dios lo ha mandado a maldecirme, ¿quién soy yo que se lo impida? La Biblia dice que los que se alejan de Dios perecerán. Pero el salmista Asaf decía, en cuanto a mí, el acercarme a Dios será el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus maravillas. Un día llegaremos a nuestro final, como David, y en ese final Dios nos dará fortaleza. Esa es la confianza que tenemos para dedicarnos en esos días a contar las maravillas de Dios, a contar las historias. Mire, a mí me gustan mucho las historias de viejos. Ahora el viejo soy yo, porque ahora yo soy el que cuento esas historias. Antes me gustaba sentarme con los viejos a oír sus historias y hablaban y pasábamos horas oyendo a los viejos. Ahora yo soy el viejo que cuenta las historias, mis amados hermanos, y qué maravillosas historias. Cuando veo ese camino por donde Dios me ha hecho pasar y todas las experiencias y cómo su mano ha estado sobre mí, cómo su mano me ha protegido, oye, tengo que levantar mis ojos al cielo y contar las maravillas de Dios. Así terminó David y sigue en su vejez aferrándose a su esperanza, aferrándose a las promesas del Señor. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay gente que cuando llegan a su vejez comienzan a meter la pata, comienzan a cometer errores, comienzan a hacer y a deshacer. Qué terrible es caer en las manos del Dios vivo. Mantengámonos fieles hasta el final de nuestros días y veremos cómo se cumple en nosotros la palabra del Señor. El justo florecerá como la palmera, plantado en la casa de Jehová, como cedros del Líbano. Dice, en su vejez estarán verdes y vigorosos como los cedros del Líbano. Ayúdenos el Señor para permanecer. Mire la esperanza de David. David dijo, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne sobre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Él se veía así como ese justo. No quiere decir que los justos no pecan, no cometen errores, pero cuando pecan, en vez de seguir en el camino de pecado, se vuelven a Dios y le piden perdón. David tenía esa esperanza de que él fue ese hombre que Dios escogió, porque Dios mismo dio testimonio de él y dijo, David es conforme a mi corazón. Y cuando mandó a Samuel a ungirlo, dijo, yo me he provisto de un rey que será conforme a mi corazón. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí, se sorprende
porque Dios le rechazó el primero, el mayor, elegancia, buen parecer, parecía más bien un modelo de esos de Hollywood. No, 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 no. Mis amados hermanos, Dios le dijo, tú ves lo de fuera, pero yo veo lo interno, yo veo lo que hay en el corazón de esa persona. Y pasó el uno y pasó el otro, y ninguno le eligió Dios. Después de pasar 7 y que no le pasaban a otro, preguntó, no hay otro aquí, no hay otro hijo, son todos. Y dijo Isaí, bueno, está el muchacho que cuida las ovejas, pero él no significa nada. Continuemos con el sacrificio, dijo Samuel. No continuaré con el sacrificio hasta que no traigas el que falta. Así hizo Isaí venir a David, y cuando lo vio Samuel, dijo, he aquí el ungido de Jehová. Y lo ungió, derramó el aceite del cuerno sobre David. David quedó ungido. Pasaron años. Pasó por destierro, pasó por persecución, pasó por acechanzas para matarlo, pero Dios le conservó la vida y él se aferró a esa promesa. Yo reinaré sobre Israel. Tuvo que irse al destierro, tuvo que ser un fugitivo, escondiéndose como un delincuente en las cuevas, en las cavernas, pero se mantuvo en esa esperanza. Mantente tú fiel al Señor. Séle fiel al Señor, que después de viejo no te vayas a descuidar y vayas a meter la pata y vayas a cometer errores y hacer cosas que desagradan a Dios, y todo aquel testimonio que has edificado a lo largo de los años se venga a tierra. Mantente en la palabra. ¿Qué dice la palabra? La palabra del Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay esperanza en el Señor y para los fieles hay una vida eterna. Gloria a Dios. Dice David aquí, el 4, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en su mañana, sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Estaba hablando de esa promesa del Señor, que ese justo sería como la luz en el camino. Y ahora David se aferra a esa palabra y dice que será como el resplandor del sol, como la lluvia que no vuelve vacía, sino que hace germinar la tierra y produce su fruto. Cada cosa que haces en tu vida tiene un propósito y cada cosa verás el resultado, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Sigue siendo fiel al Señor, sigue practicando la justicia, haciendo lo que es bueno. No te canses, no te canses. No cambies tu mirada, quita la mirada del Señor para ponerle en los impíos y decir dentro de ti, yo siempre he hecho lo bueno y me va mal, y mira, este hizo aquello y le va bien, aquel hizo lo otro y le va bien. ¿Cuántas veces se me han acercado hermanitos cansados de pedirle a Dios y llegan al momento que se cansan y dicen, no, yo le he pedido mucho a Dios y me va mal, le he pedido esto y no lo tengo, le he pedido aquello y no lo he alcanzado, y mira fulano, a él le va bien, tan malo que es, tan perverso? Parece que hay que ser malo para que Dios lo ayude a uno, pero siempre trato de sacarle del error, de sus pensamientos. El diablo es engañoso, el diablo es mentiroso, el diablo te confunde para que pienses esas cosas. Pero yo te digo que hay un fin dichoso para el hombre de paz. El hombre que contó esta historia que quitó la mirada del Señor para ponerla en los impíos se llama Asaf, en el Salmo 73. Y él termina diciendo, primero comienza exonerando a Dios, dice, Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies, casi se deslizaron mis pasos, porque tuve envidia de los que hacen iniquidad. Pero al final termina diciendo, cuando pensé hablar como ellos y hacer como ellos, me di cuenta que Dios a su generación bendecirá, que Dios bendecirá a
su pueblo y traer agua de reposo aquí a este lugar. Cuando pensé para salir eso, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Jehová comprendí el fin de ello. Cuando él comenzó a buscar otra vez y a vivir otra vez como había vivido al principio, entonces Dios lo levantó, Dios le hizo ver el error por donde estaba andando. Y dijo, cuando entendí estas cosas, sentí punzadas en mi corazón. Tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía, pero ciertamente Dios los ha hecho caer en desoladero, en asolamiento los harás caer como el sueño del que despierta, así cuando despertare Dios aborrecerá su apariencia. Así terminó Asaf llegando a esa conclusión. El versículo 5 dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, fíjate, él agarra esa promesa y se las atribuye. Mi casa, esa es mi casa. Mi familia ha tenido luz con todos los problemas que pasó, pero siempre Dios le hacía pasar por el túnel de la desesperación, por el túnel de tiniebla de la angustia, pero al final los sacaba al otro lado, a la luz, al resplandor, a la victoria, a la paz. Él decía, no es así mi casa. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Hay veces que caemos en confusión, porque cuando Dios nos promete una cosa, en vez de llegar esa cosa que nos ha prometido Dios, nos llega guerra, angustia, pleitos, problemas, deudas. Y entonces decimos, pero bueno, Dios no me había prometido lo contrario. Tranquilo, que Dios te está pasando por el proceso y cuando pase ese proceso te vas a encontrar la promesa. Aquí decía David, Dios ha prometido que mi casa será como la luz. Pero sin embargo David dice, no es así mi casa. Sin embargo, Dios ha hecho pacto conmigo perpetuo. Dios ha hecho conmigo pacto perpetuo. Todas esas promesas, quizás David no las veía en ese momento. Cuando había salido de toda esa angustia, él se dedicó a cantarle a Dios, a sacar ese cántico. Y él decía, no es así mi casa, ahora mismo yo no veo eso en mi casa. Pero sin embargo, Dios ha hecho pacto perpetuo conmigo. Hay un pacto, yo sé que alcanzaré la promesa, yo sé que la promesa llegará, yo sé que la bendición llegará. Yo sigo esperando esa bendición. Y aquí seguimos nosotros. Dios nos ha prometido que Dios nos va a entregar las naciones. La Biblia dice en Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios nos va a entregar a España para Cristo. Veremos iglesias levantarse en todas las ciudades de España, pero no lo hemos visto. Yo llevo 36 años aquí y no he visto todo lo que espero. Tenemos iglesias en Málaga, en Madrid, en Barcelona, en Mallorca, en Italia, en Londres, pero veremos la promesa de Dios. Yo sé que la veré, no es así mi casa todavía, pero Dios ha hecho promesas que son pactos perpetuos. La promesa de Dios no es mentira, no es engaño. Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El versículo 6 dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. ¿Quién agarra un espino? Casi siempre cuando se va a limpiar un terreno, se va con el machete delante cortando los espinos y las malas hierbas y nadie las agarra con las manos. Desde lejos las jala porque los espinos hincan, los espinos pullan, los espinos hacen daño. Entonces se trabaja con ellos de lejos. Así Dios mira de lejos al impío. Así Dios aleja de sí al impío. Todos ellos serán destruidos. Todos ellos serán como espinos arrancados. ¿Qué se hace con los espinos después que se arrancan? Se suele quemar. Se suele quemar al rastrojo, a la hierba que no sirve. El versículo 7 ya, con este finalizamos. Sino que el que quiere tocarlos
se arma de hierro y de asta de lanza, y no son del todo quemados son del todo quemados en su lugar. Así es los espinos. Tú no vas a agarrar espinos con las manos. Tú tomas o hierro, guantes o lo que sea para maniobrar, para manipular los espinos, porque hiere, hace daño. Del impío saldrá la impiedad. Amigo, tú puedes ser que intentes hacer cosas buenas, pero si no te vuelves a Dios, no podrá producirse en ti ese milagro del nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva forma de pensar. Para eso necesitas entregarte al Señor. Y ahí se opera el milagro del nuevo nacimiento. Eso va a suceder en ti cuando tú le entregues tu vida al Señor. Vas a dejar de ser un espino. Vas a dejar de ser un sentenciado al fuego, a ser quemado. Vas a entrar a la vida que ofrece el Señor. Por eso en esta mañana yo te invito que le entregues tu vida al Señor. Yo te invito a que pongas la mano derecha en tu corazón, cierres tus ojos y digas conmigo: Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.